días, amada iglesia. Les invito a que busquen en sus Biblias Filipenses 2, del 4 al 11. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a tu nombre, Señor. Exaltamos tu nombre, porque tú te humillaste, Señor. Tu sangre fue derramada, fuiste sacrificado, Padre, solo por nosotros, porque fuiste inmolado en esa cruz para salvarnos, para darnos vida eterna. Tú eres perfecto, Dios. Digno y santo el Cordero, inmolado en la cruz. Nuevo canto levantamos, Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. digno y santo eres tú, Señor. Digno y santo el Cordero, inmolado en la
Con solo decir tu nombre, con solo decir Jesús, tu nombre es grande, oh Señor, grandioso es, tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable, tu misterio glorioso Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Yo te adoraré por los siglos. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación cantará por siempre, la creación te canta, Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Oh, Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Solo
hasta el cielo. Cristo Eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo se desierto, Mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo.
diga, heme aquí, Señor, me hiciste para servir. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Y adoraremos solo al Rey La Organización Mundial de la Salud, en voz de el hombre que sale allí siempre comunicando, dijo esto, anunció esto, que en la variante Omicron el coronavirus alcanzó su nivel máximo. No, de mutación. Ya el virus no puede mutar más, hermanos, porque el Omicron es la última cepa del coronavirus. Después de eso empieza a desaparecer. ¿Qué les parece? ¿Ah? Entonces, en el Omicron, la pandemia empieza a descender hasta que ya no haya nada. ¿Qué les parece ese anuncio? Pero es falso, hermano. Lo inventé yo. ¿Pero quieren oír un anuncio así? Claro, hermano, lo hice para introducir el tema del que voy a hablar. Creo que uno de los muchos de los mejores momentos en nuestra vida es cuando nos anuncian cosas que nos llenan de alegría. ¿Cierto? Yo nomás que los vi cuando di ese anuncio, se llenaron de alegría. Y si hubiese sido verdad, hermanos, nuestra vida hubiese cambiado. Pronto oiremos ese anuncio. De eso estoy seguro. Extienda sus manos. Apláudale nuevamente con gozo al Señor. Entonces repito esto y es así. ¿A cuántos no les han dado buenos anuncios que han llenado de alegría sus vidas? ¿Verdad? Entonces, yo siempre estoy en contacto con Diomi, mi esposa, y ella me cuenta cosas que están pasando allá buenas. Y entonces yo me regocijo porque veo mis oraciones cumplidas en ella y en mi hija Vanessa, que está allá con ella. Y me gozo, me alegro. Y eso ha sido una bendición. Entonces, hermanos, si eso es así, si los mejores momentos de nuestras vidas lo producen los anuncios que nos causan alegría, pues así nos debemos sentir en Navidad, hermano. Llenos de alegría, no importa por lo que se esté pasando, porque
hacemos memoria del anuncio más bello y más precioso y más grande que pudo escuchar la humanidad algún día. Es el anuncio y el nacimiento del Señor Jesús. El anuncio y el nacimiento del Señor Jesucristo. Ese anuncio, hermanos, de Jesús de Nazaret, vaya conmigo a Lucas y vamos a leer allí una porción donde aparece este anuncio y el contexto donde se anuncia. Lucas capítulo 2 versículos 1 en adelante dice así: aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César que toda la tierra fuese empadronada. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Entonces subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la que estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de dar a luz, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón, y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Os doy un anuncio de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestes que alababan y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron los unos a los otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron deprisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Entonces aquí vemos un anuncio que lo vamos a desentrañar un poco. Este anuncio dado a los pastores en Belén es el cumplimiento de la profecía de Isaías. Isaías dijo: pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo delatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David su padre, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor hará esto. Ese anuncio fue profetizado unos 740 años antes en labios de Isaías. Y también Miqueas, 727 años antes, se dijo esto por labios del profeta: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá,
de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Entonces, profecías del anuncio y del nacimiento de Cristo. Entonces vamos a estudiar 3 aspectos de este anuncio importantes que deben llenarnos siempre, siempre, siempre de alegría. De hecho, el anuncio es anuncio de alegría, de paz, de gozo, de bendición. Pero vamos a ir poco a poco y vamos a estudiar 3 aspectos de este anuncio. ¿Okay? El primer aspecto que quiero resaltar es las características del anuncio. Hermano, esto no es un anuncio cualquiera. A mí me han anunciado y seguramente a usted le han hecho muchos anuncios y le han dado buenas noticias de muchas cosas, pero ninguno será como este. Incluso el día en que anuncian que el coronavirus ya no puede mutar más y que está desapareciendo, no se puede comparar a este anuncio. ¿Ve? No se puede comparar. Este es el anuncio. Yo puedo decir que este anuncio y el nacimiento que trajo cambió la vida del ser humano, cambió la vida y la historia de la humanidad. Las características de este anuncio, hermano, es un anuncio sobrenatural, es un anuncio divino. Lo trajo un ángel del Señor, un anunciador, un mensajero de Dios, ángel. La palabra ángel en el griego ángelos significa el que trae noticias, un anunciador. ¿Ve? Es un ángel, un mensajero, literalmente. Entonces, si usted ve la palabra evangelio, ahí puede usted ver la palabra ángel. ¿Ve? Porque el evangelio es un anuncio y los ángeles son anunciadores y nosotros somos anunciadores de este evangelio. ¿Ve? Entonces es de carácter sobrenatural. ¿Por qué de carácter sobrenatural? Porque lo que estaba aconteciendo en ese momento no era cualquier cosa, hermano. Otra característica de ese anuncio, en este primer aspecto que estamos estudiando, las características del anuncio, es que fue glorioso. La gloria del Señor los rodeó. Allí usted puede ver en el versículo 9, donde dice: y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. ¿Ve? Entonces este anuncio fue acompañado con una manifestación de la presencia de Dios, porque la palabra gloria, cada vez que se usa en el Antiguo Testamento, está relacionado al hecho de que Dios se está haciendo presente. Entonces, la gloria viene siendo como la manifestación visible de la grandeza de Dios, no en todo su esplendor, porque si Dios se nos muestra en todo su esplendor nos aniquila. Es demasiada la gloria, pero Él regula su gloria cuando se nos manifiesta. Entonces aquí hay una manifestación, la gloria del Señor los rodeó. Esa presencia visible del Señor los rodeó. La presencia manifiesta del Señor rodeó de brillo o de resplandor, iluminó todo alrededor y los invistió de luminosidad. Hermanos, esto es el cumplimiento de la profecía. Ciudad que estaba en tinieblas, pueblo que estaba en tinieblas, vio gran luz. Y yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de la gloria del Señor, de tener una percepción visible de su brillo,
de su majestad, de su belleza y de su hermosura. Yo he tenido varias experiencias donde he podido apreciar la gloria del Señor. Una de ellas fue mi conversión. Cuando yo me volví al Señor, la noche antes yo había orado sin saber lo que oraba y dije, ¿dónde está la verdad? Pues alguien estaba muy atento a eso que yo dije. Y al día siguiente recibí una visita de un ángel. Y sé que era un ángel. Pero toda mi habitación se llenó de resplandor y luminosidad. Yo estaba en mi cama. Yo creo que yo he dicho esto antes. Y todo el lugar estaba lleno como de... Cuando en una piscina se refleja en el fondo la luz del sol así lleno de ondas. Todo. Y una voz pero bien fuerte me dijo esta palabra: Dios te llama, pero con fuerza. Dios te llama. Para mí fue impactante. El resto de la historia se la cuento después. Yo solamente quería resaltar una de las tantas experiencias que yo he tenido con la gloria que rodea. Yo estaba como rodeado por todas partes, por las paredes, por el techo, por el piso. Yo veía esa manifestación de la presencia angélica, pero Dios allí en esa presencia angélica de una manera muy particular. Entonces, hermanos, este anuncio fue acompañado con una manifestación de la gloria del Señor que rodea. Hermanos, miren, y todos los que oyen el anuncio de Jesús de Nazaret, que Él es, como ya vamos a estudiar, todo lo que Él es para nosotros, y en el momento en que entramos en una relación íntima y personal con Él, toda nuestra vida, desde ese momento hasta que partamos de esta tierra, vamos a estar rodeados de su gloria. Porque estamos escondidos en su mismísima presencia. Estamos cercados en su presencia. Y eso es lo que es gloria, presencia. Entonces, fue divino, fue sobrenatural, lo dijo un ángel, y fue lleno de gloria. Y desde luego fue un anuncio bueno. El ángel dijo: les anuncio nuevas de gran gozo. Diga conmigo, nuevas de gran gozo. Buenas noticias, y de allí pues surge que nosotros tenemos el evangelio. Evangelio. En el griego se pronuncia evangelio. Evangelio. Fíjate, la palabra ángel está ahí, angelio. Evangelio. Eu significa bueno y anuncio. Evangelía o evangelio, anuncio. Bueno. El anuncio en sí mismo era la mayor y más grande noticia que el ser humano sumergido y muerto en su pecado podía escuchar. Satanás siempre va a querer opacar este anuncio. Nunca él quiere que este anuncio se siga proclamando. Es más, quiso erradicar de entre los cristianos la celebración del anuncio. Y ya lo voy a explicar más adelante, ¿verdad? Bueno, de hecho yo expliqué un poquito esto la semana pasada en cuanto al calendario y la fecha en que nosotros celebramos el anuncio y el nacimiento de Jesús. Entonces, este anuncio no solamente, hermanos, era un anuncio de gozo, sino de gran gozo. De hecho, la palabra que aparece allí, discúlpeme que esté citando tanto el griego, es mega. Mega.
grandísimo, inmenso, gigante. Un gozo gigantesco. Noticias de gozo gigantesco, hermano. Cuando las circunstancias de la vida hacen que este gozo desaparezca del corazón, de los corazones donde ha nacido Jesús, a mí me causa... No han comprendido la magnitud del anuncio. Hermanos, después de escuchar un anuncio así, no hay espacio para que nuestra vida quede abrumada, sin alegría y sin gozo. Puede que ocurra momentáneamente, pero no va a caracterizar mi vida la ausencia de gozo y de alegría. Si las circunstancias hacen que su vida pierda el gozo y le hace olvidar que en su corazón nació Jesús un día, y la tristeza y la adversidad lo empiezan a abrumar, hermanos, yo le invito a que abra el Evangelio y lea Lucas capítulo 2 y recobre fuerzas y recobre el ánimo, hermanos, porque este anuncio de carácter divino, de carácter glorioso y extremadamente bueno y de gran gozo, no se lo puede robar nadie. Diga conmigo, este gozo no me lo puede robar nadie. Nadie, hermano. Yo escuché el anuncio del Evangelio cuando tenía 19 años, tengo 66 y no sé cuándo voy a partir a la presencia del Señor, pero desde que lo recibí en mi corazón, todos los días de mi vida, por más adversidad que haya venido sobre mí, yo sé que el día que parta a la presencia del Señor, ese gozo va a estar siempre en mi corazón. Y nada ni nadie me lo roba, y nada ni nadie me lo quita, y nada ni nadie me lo hace diluir. Porque yo he entendido cuál es el contenido supremo de este anuncio. Y que ningún otro anuncio, ningún contenido, en ningún otro anuncio que corra la tierra será como el contenido de este anuncio. Jamás. Otra característica, aparte de sobrenatural, divino, glorioso, bueno, cargado de un gozo gigantesco, es inclusivo, hermano. Es inclusivo. Fíjese como dice allí el versículo 9. Y aquí se presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron temor. Pero el ángel dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Diga conmigo, todo el pueblo. Si quiere lo podemos traducir para todo el mundo, hermano. Esto no es un anuncio que se hizo a un grupito de selectos santurrones. Esto no es un anuncio que se hizo a una élite sacerdotal. Esto no es un anuncio que me lo guardo y me lo reservo y no se lo cuento a nadie. No, es un anuncio para todo el pueblo. Para todo pueblo, lengua, nación, tribu. Es un anuncio inclusivo. Es una invitación de Dios a participar
del gozo de lo que está aconteciendo, hermanos. Y nosotros tenemos que hacer partícipe a otros de ese anuncio y de ese gozo. Sería un acto que iría en contra de las características de este anuncio si yo no predico el evangelio. Si yo no proclamo el evangelio, estoy en contra de lo que dice ese texto. Ese texto dice que el anuncio es para todo el pueblo. Para todo el pueblo de Israel, sí. Pero después, cuando Jesucristo resucita y le da la comisión a sus discípulos, le dice: id a todas las naciones. ¿Ve? Entonces, sí es cierto que allá fueron los ángeles anunciadores del evangelio. Ahora tú y yo ocupamos el lugar de esos ángeles. Tú y yo ocupamos el lugar de esos ángeles. Tú y yo somos los anunciadores. Nosotros somos los evangelizadores, los portadores de la buena noticia. Y aquí está la relevancia, hermanos. Y desde el mismo nacimiento del Señor Jesús lleva implícito y lleva explícitamente que es para que todos participen de Él. Entonces, en esta primera característica, en este primer aspecto, que son las características del anuncio, notamos la relevancia que tiene sobre mi vida y sobre la vida de los que me rodean. ¿Cuántos de ustedes consideran a Venezuela su pueblo? ¿Sí? ¿Cuántos consideran este municipio su pueblo? Pues para ellos es el anuncio, no solo para ti, hermano, para todo el pueblo. Dios quiere incluir a todos y que todos participen de este anuncio. Esas son las características que podemos observar. Este primer aspecto, que son las características, pues no las olvide nunca. Es un anuncio sobrenatural porque el evangelio, no solamente porque allá lo anunciaron los ángeles y eso lo constituye como sobrenatural y divino, sino porque su contenido, que es lo que vamos a ver ahora, es lo que lo cataloga realmente de divino, de glorioso, de bueno y lleno de un gozo enorme. Y ese es el segundo aspecto que vamos a estudiar, que es el contenido. El contenido de ese anuncio. Vamos a ver allí en el versículo 10 ya. En el 11, perdón. Dice, ya este es el contenido. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este es el evangelio, hermano. Este es el contenido de las buenas noticias. Los primeros que proclamaron el evangelio sobre la tierra fueron los ángeles. Y desde ese momento para acá, los que anuncian, los que dan anuncio de estas noticias, somos nosotros, los seres humanos. No podemos esperar que los ángeles desciendan de nuevo a anunciar el evangelio. No. ¿A cuántos les fue anunciado el evangelio alguna vez? Parece que a algunos nunca les fue anunciado. ¿A cuántos les fue anunciado el evangelio alguna vez? ¿Se lo anunció un ángel? A mí no me lo anunció un ángel. A mí simplemente el ángel me dijo, Dios te llama. Y yo salí corriendo de ahí asustado, hermano. Al día siguiente, cuando ya estaba calmadito, vino un ser humano y me dijo, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y escuché el anuncio del evangelio. Y desde ese día, a los 19 años hasta el día de hoy,
yo lo sigo anunciando, lo sigo viviendo y lo sigo experimentando, hermano. ¿Cuál es el contenido del anuncio? Bueno, el contenido del anuncio es un nacimiento. Diga conmigo, nacimiento. Os ha nacido. El anuncio es este: os ha nacido. Dígalo conmigo: os ha nacido. El anuncio es un nacimiento. Imagínense que los ángeles digan esto: os arbolito. Os ha arbolito. No. Os ha nacido. Diga conmigo, nacimiento. Nacimiento pasó a simbolizar la representación del nacimiento. Un pesebre, pues, ¿no? Hermanos, escúcheme. Satanás ha hecho lo imposible para vaciar el anuncio de su contenido. Y cuando un cristiano le pone un contenido diferente al nacimiento o la Navidad, porque Navidad es otra palabra para natividad o nacimiento. Navidad es nacimiento, hermanos. Cuando yo digo Navidad, estoy diciendo nació. Os ha nacido. Se produjo un alumbramiento para nosotros. Se nos dio a luz a alguien. Os ha nacido. Diga conmigo, levante su mano, bátala sobre su cabeza y diga: me ha nacido. Les ha nacido. Nos ha nacido. Allí dice así. Ahí dice, no dice nació, sino os ha nacido a vosotros. En esa palabrita, en esa forma, en esa construcción de esa frase, os ha nacido, está el evangelio completo. Ha nacido para ustedes. Ha nacido para mí. Diga: Jesús nació para mí. Dígale al que tiene al lado: Jesús nació para ti. Jesús nació para toda la humanidad. A ustedes les ha nacido. A mí me nacieron 2 hijas, son mis hijas. Y me han nacido 2 nietos. Pero yo no puedo decir, aparte de mis hijas y mis nietos, que me ha nacido alguien más. Porque mi pertenencia son mis hijas y mis nietos. ¿Ve? Entonces, hermanos, esto no lo ha entendido la humanidad. Gracias al Señor, a usted le fue anunciado el evangelio y usted creyó y ahora entiende que Jesús le nació a usted. Qué triste, hermano, que usted tenga, para ilustrarlo de alguna manera, que usted haya entrado de una herencia de miles de dólares y alguien lo sepa, al que estaba encargado de darle la buena noticia de que usted entró en posesión de eso, nunca se lo dijo y nunca se lo anunció, y usted vivió sin poder disfrutar porque nunca el abogado o el tutor que dejaron encargada de su herencia se lo anunció y usted quedó en completa ignorancia.
de el contenido de esa herencia. Es terrible, ¿sabe? ¿Verdad que sería terrible? Si usted se halla en una situación así y ya después que está viejito, ok, entonces que ya no puede nada, le dice, mira, tú sabes que eres millonario. Así hay mucha gente allá afuera, hermano. Tienen la cosa más grande que Dios pudo haberle dado al ser humano y ellos lo ignoran porque no hay anunciadores que se tomen en serio el anuncio. La relevancia, hermano, de esto. Nos ha nacido a toda la humanidad. O sea, sí nació un niño, pero ese niño tiene nombre. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Un Salvador. Y esto es interesante, es importante entender las connotaciones de esto. Los judíos, el pueblo de Israel esperaba un Mesías. Ese Mesías tenía que ser como lo voy a mencionar aquí, porque la palabra Salvador, soter, de donde viene sotería, salvación. Ese calificativo de Salvador, de liberador, porque es lo que significa. Un Salvador es un liberador. Ese nombre se le daba en la antigüedad a un rey o a un príncipe o a una persona que confería señales de beneficio sobre su país. Un ejemplo común somos nosotros los venezolanos. Tenemos un Bolívar que nos libertó y nos salvó del yugo español hace mucho tiempo. Cristo nos libró del poder del pecado y de la muerte y del yugo del opresor. Y el anuncio que hace Isaías en el texto que leí es un anuncio en medio. Se anuncia que van a ser el Mesías, pero ese anuncio en el contexto de Isaías aparece en un ámbito de guerra, en un ámbito de ocupación territorial, de invasión. En el caso del pueblo hebreo, pues estaban bajo el imperio romano. Y entonces se habla de tumulto y se habla de los pies de los soldados caminando por las calles. Se habla de sangre, ¿verdad? En medio de esa situación, ¿no? En tiempos en cuando Jesús nació, era muy común escuchar y ver escuadrones romanos marchando por las calles de la ciudad. Y se oía de lejos. ¿Ves? Y cuando ellos oían eso, y cuando veían a la gente que se rebelaba contra ese imperio, colgando sobre las cruces al lado de los caminos, derramamiento de sangre por todos lados, estaban aterrorizados y querían un Salvador que los librase de esa condición. De muerte y de esclavitud. Un Salvador. Alguien que va a quitar el pie del opresor de nuestra cerviz.
Satanás nos tenía pisado, yo. Nos tenía bajo sus pies. Pero llegó Cristo e invirtió la situación. Y dijo: he aquí aplastaré en breve a Satanás bajo vuestros pies. Entonces, hermano, si usted no se, si eso no le parece motivo de alegría que Satanás tenía vamos a usar una ilustración que estuvo de moda, rodando por los medios y se hizo viral. ¿Se acuerdan? ¿Saben quién es ¿Saben quién es Floyd? John Floyd. ¿John es? Que el policía le puso aquí, no puedo respirar, y murió. Qué bueno hubiese sido para este Floyd que alguien de los que estaban viendo la escena entrara y le diera un empujón a ese policía. ¿Verdad que sí? Pues Dios hizo eso por nosotros. Levantó el pie del opresor de nuestra cerviz que nos asfixiaba y nos mataba. Muertos en pecado estábamos. Pecado, Satanás. Se revirtió todo aquello en Cristo Jesús. Se revirtió todo aquello en Cristo Jesús. Si este anuncio de Navidad y de nacimiento no es relevante para nosotros, entonces ¿qué lo va a hacer? ¿Qué otro anuncio mejor que este podemos escuchar? El anuncio del nacimiento del Salvador. Y tendrá relevancia de carácter política y social en su segunda venida. ¿Oyó? Porque ya no viene como cordero inmolado. Viene como guerrero victorioso montado en un caballo blanco. Es no es que va a venir así, es una metáfora apocalíptica. Viene venciendo y para vencer. Viene a reinar con vara de hierro a las naciones de la tierra. Y los reyes de la tierra irán a la gran ciudad, que es otra metáfora de la iglesia, a adorar y a traer sus riquezas, ya no para unos pocos, sino para las naciones. Período descrito en Apocalipsis con una cantidad de imágenes que quizás nos dejan abrumados. Muy pertinentes para enseñarlas el día de hoy. Un Salvador, pero no solamente un Salvador, hermano. No, más, como que si fuera poco. Aquí os doy un anuncio de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Diga conmigo: el Señor. Dígalo 3 veces con propiedad: el Señor, el Señor, el Señor. Nació, el anuncio tiene este contenido: os ha nacido a ustedes un Salvador, que es Cristo el Señor, el ungido, el esperado. Señor, bueno, se puede decir, sí, es alguien muy grande. El Mesías, el Cristo, es el Señor, el ungido de Dios, el Señor, el Kyrios en el idioma original, el amo, el dueño, a quien pertenecen las personas y las cosas sobre las que Él tiene poder y decisión.
título de honor que expresa el respeto y la reverencia con el que los siervos saludan a sus dueños, a sus amos. En aquel tiempo, la expresión Señor se utilizaba en el contexto de un soberano o un Señor dueño de mi vida, como siendo yo siervo de ese Señor. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, a Jesús. Él exhibió públicamente triunfando a todas las potestades y a todos los principados y a todos los gobernadores y a todas las huestes de maldad. Las exhibió públicamente derrotadas, triunfando sobre ellas en la cruz, ¿cierto? Y esto es una procesión triunfal, hermano. Es la procesión de un Mesías. Es la procesión de un ungido. Es la procesión del Cristo esperado. Exhibió públicamente derrotado a Satanás y a todas sus huestes angélicas caídas, sus huestes demoníacas. ¿Cómo hacían? Porque esto se veía. Cuando entraba un libertador, cuando entraba un sóter, un salvador, él exhibía a los enemigos que tenían a ese pueblo oprimido. Los exhibía en una caravana triunfal. Entraba él primero en su corzo. Detrás de él venían todos los prisioneros encadenados. Así, con cadenas. Y hermanos, los enganchaban de la nariz con la nariz del otro. ¿Ve? Ponían un garfio en mi nariz que iba a la nariz del otro. ¿Ve? De modo que si se les ocurría salir corriendo, todos quedaban desnarizados, hermano. ¿Ve? Entonces ellos, era doloroso eso, y tenían que llevar el paso obligatorio así, ¿ves? Sin templarse unos con otros. Así quedó Satanás, hermano. Y así quedaron los demonios. ¿Ve? Entonces, acompañado a esa procesión donde se traía al enemigo vencido, derrotado, detrás de ellos, entonces venía el resto del ejército, ¿no? Y cuando entraba en la ciudad, en esta tónica de victoria, empezaban a exclamar el nombre de el fulano y le decían Salvador y Señor. Porque antes eran señores de otro, pero ahora se le van a someter a este que los liberó. Bueno, no sé si depende, pues si era un buen señor, entonces sí. Y lo aclamaban, el Señor, el Señor. Y ese nombre solamente se le podía dar al César romano. César es el Kyrios, César es el Señor. Los cristianos dijeron, no. El Señor es Jesús, Cristo. Entonces, hay una connotación bélica en todo este asunto, en la profecía de Isaías, que desde luego, cuando oyen este anuncio en el contexto de un pueblo bajo el yugo del Imperio Romano, despertaba muchas cosas el Salvador y el Señor.
Jesucristo es el Señor. Nombre sobre todo nombre. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cristo el Señor. El ungido Señor. El Mesías Señor. El Mesías soberano. Todo eso está en el anuncio de los ángeles. Esto es lo que yo llamo esos textos que son pastillitas concentradas del Evangelio del Señor Jesucristo. Otro contenido del anuncio es una señal. Una señal. Está allí también en el versículo 12. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Fíjese de quién están hablando. Están hablando de un Salvador. Están hablando de un ungido. Están hablando de un liberador. Están hablando de alguien que tiene una autoridad y majestad tremenda, humanamente hablando, en el contexto humano. Pero mire la señal de este nacimiento. Este Salvador, este Señor, este soberano, en el mismo anuncio de su nacimiento, como contenido de ese anuncio se dice que nació en pesebre, hermano. ¿Sabe usted lo que es un pesebre? ¿No? Tiene dos connotaciones. El lugar donde se guardan los animales para que coman. ¿Ve? O también el hecho de madera, una especie de recipiente rectangular donde se ponía el pasto para que los animales entraran y comieran. Entonces pesebre indica dos cosas. Indica el lugar donde se coloca ese aparato para que los animales coman y el aparato mismo, o sea, el artefacto. Entonces, ese Señor nace en un lugar, yo creo que más bajo que eso. ¿Por qué Dios eligió ese lugar para que naciese Jesús? Digan, ¿qué cree usted? En las características, en el contenido de este anuncio, ¿por qué se le antoja anunciar a los ángeles y alistar todo este nacimiento en un pesebre, hermano? Si no nace allí, no fuera de todo el pueblo, fuera de unos pocos. Y muchos quizás se quieran, en la historia del cristianismo, se han querido adueñar de Cristo y quitarle a Cristo a la gente. ¿Ve? Y dejar a los humildes, a los sencillos, sin ese Cristo. Hubo un momento en la historia del cristianismo en que los papas colocaban a los reyes. Entonces ser papa era ser
más que un rey. Y aquí yo veo un Cristo secuestrado. Aquí yo veo un Cristo secuestrado, hermano, para una élite. Contrario. Es más, cuando alguien elitesco, un monarca, nacía en cuna de oro, hermano. Era heredero de una monarquía. Usted lo puede ver en el Antiguo Testamento, quiénes fueron, cómo se heredaban los tronos y cómo se heredan los tronos. ¿Ve? Lo que me encanta de este anuncio es que anuncia un Cristo insecuestrable. Un Cristo que no se lo van a arrebatar al pobre. Un Cristo secuestrado, ¿ves? Guardado en lo que se llama el sagrario. ¿Sabe lo que es un sagrario? Es aquel aparato donde guardan una hostia que es como una especie de sol y lo guardan en el altar. Y si usted retrocede en el tiempo, bueno, los sagrarios eran de oro puro, hermano. Cristo secuestrado. Nadie le roba a Cristo, a la humanidad, hermano. Él nació allí porque era de todos, del pobre y también del rico, no solo del rico. Y eso está contenido en la esencia y el contenido del Evangelio. De modo que el que me venga a hablar de un Evangelio que tiene un Cristo que solo es para los ricos y que el mensaje de Cristo solamente se puede proclamar en el contexto de reino, entendiendo reino como opulencia. Escuchó un anuncio distinto al que se está dando aquí. Diga: Cristo es para todos, pobres y ricos, no solo para una élite, para todo el pueblo. Y esa es la señal que acompañará y acompaña a través de toda la historia el evangelio verdadero. ¿Está entendiendo? Por eso la relevancia de este anuncio y de la Navidad, hermano. Finalmente vamos a estudiar el último aspecto y son los resultados del anuncio. Los resultados del anuncio. Hemos estudiado 3 aspectos, no lo olviden: las características del anuncio, el contenido del anuncio, y vamos a los resultados. Mire lo que dice a partir del versículo 13, dice: y repentinamente, después que este anuncio se da, el 11 habla el 12 es el contenido. Y esto servirá por señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y desde luego es el Cristo, es el Señor, el Salvador. Y repentinamente, después que este anuncio se concede, se les da, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Esto, hermanos, son los resultados.
Un anuncio de esta naturaleza produjo en el cielo una revolución enorme. Nunca los ángeles habían visto a la segunda persona de la Trinidad hecho hombre. Hecho hombre y con un propósito para la humanidad creada por Dios. Ha nacido el Salvador de la humanidad. Y los ángeles entendían bien lo que estaban presenciando. Mírenme. Yo creo que si los ángeles, bueno, no sé, nosotros sí tenemos necesidad de hacer memoria de las cosas, nunca olvidarlas. Y hacer memoria del nacimiento, hermanos, es no dejar a los ángeles cantando solo. No dejar a los ángeles cantando solo. El contenido de esta alabanza tiene una dimensión espacial, no especial. Claro, es especial, pero yo quiero decir espacial, porque hay dos palabras que caracterizan el espacio: cielo y tierra. Los ángeles son celestiales, multitud de las huestes celestiales en los cielos. Dan magnificencia, excelencia, preeminencia, dignidad. Ha nacido un niño y ese niño hace que en los cielos haya alabanza. Son miles de miles, millares de huestes. En Apocalipsis dice algo como esto: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era millones de millones. Cuando los pastores, los cuidadores de ovejas, ¿qué pensarían? No hay palabras para describir lo que está aconteciendo allí, hermano. Por eso nunca dejaremos y echaremos al olvido la Navidad. Esto no es digno de ser olvidado. Y el que lo olvide, entonces el que, mire, no es que esté mal, hermano. Usted puede celebrar su Navidad debajo de un arbolito abriendo los regalos con sus hijos. Pero qué triste es que no se acuerde de estas cosas. Qué triste. Cuando los cielos fueron conmovidos. El que pasa la Navidad sin acordarse de Jesús de Nazaret, bueno, yo no lo consigo, pues. Yo no lo consigo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Diga conmigo, paz. Esta paz tiene dos connotaciones. Es una paz social y es una paz individual. Porque recuerde que el anuncio se está haciendo para todo un pueblo que estaba bajo opresión y que no experimentaba la paz.
estaba bajo un yugo. Pero se anuncia paz. Una paz que se inaugura en Hechos 4:32 con la iglesia. Y se extiende hacia el final de los tiempos, cuando Cristo venga a reinar. Su reino será reinado de paz. Encienda la televisión y vea lo que está aconteciendo. Tenemos a la puerta, a la puertita, y ya lo dicen ellos, yo no. La Escritura ya lo había dicho hace tiempo. Tenemos a la puertita, hermanos, una posible guerra entre potencias. Entre potencias bélicas. Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Jesús vino a traer vida y vida en abundancia, una vida que vale la pena vivir. De hecho, hermano, la iglesia es el prototipo social de lo que debe ser la humanidad. Nosotros, como pueblo, tenemos todos los elementos que Dios desea haya en el mundo. Si la iglesia tuviese un poder de influencia mayor, pero no puedo especular sobre estas cosas. Lo que sí es cierto es que esta paz la produce el hecho de que Dios se complazca, buena voluntad para con los hombres. En la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Dios se hizo propicio al ser humano, tuvo una voluntad hermosa al regalarles a su Hijo, para que en su Hijo tuviesen salvación, tuviesen paz, como pueblo y como individuos. Ese estado de tranquilidad que se le da al alma o a la convivencia social en paz con Dios, y paz con Dios, y paz de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da, mi paz es superior. Esta paz está garantizada por la salvación, la buena voluntad, la complacencia, el agrado, el deseo de Dios para el ser humano es esto, hermano. Y este es el anuncio, y este es el evangelio. Y estamos hablando del contenido de ese anuncio. Hermanos, en el evangelio Dios muestra su corazón y su deseo al ser humano. Satanás va a hacer lo que sea para robarnos este evangelio, estas buenas noticias. Primero desdibujó el nacimiento y lo convirtió en arbolito. Y yo le cité las palabras de un tremendo filósofo contemporáneo el domingo pasado. ¿Se acuerdan? Sí, cuando dijo este muchacho, realmente es un niño muy inteligente, él dijo esta palabra, ¿no? Recordemos el verdadero significado de la Navidad, el nacimiento de Santa Claus. Lo dijo Bart Simpson. Bart Simpson. Si lo dijo por sarcasmo o por observación real de la realidad, valga la redundancia, no lo sé.
pero lo dijo en una de sus celebraciones navideñas. Pues eso parece que es lo que Occidente celebra en Navidad. Celebra a Santa Claus. Ahorita no les puedo decir el origen de Santa Claus. Me gustaría, ¿no? Eso sí fue una paganización del cristianismo, Santa Claus. Quitaron a Jesús, pusieron a Santa Claus. Ahí sí se paganizó el cristianismo. No voy a hablar de eso ahorita. Entonces, dentro de, vamos a decir, los resultados de este anuncio: en la tierra paz, en la altura alabanza, 2 dimensiones, cielo, tierra, como lo resume también en 1 de Timoteo 3:16. Es indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue visto de los ángeles en el nacimiento de Jesús, recibido arriba en gloria y predicado en el mundo. Tierra, cielo, arriba, abajo. Buena voluntad de Dios. Otro resultado fue la obediencia, hermano. Y esto es lo que nos debe recordar la Navidad. Obediencia. ¿En qué sentido? Mire lo que dice el versículo 15. Dice: y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos, de los pastores, al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Hermanos, en este versículo pudiésemos predicar largamente, ¿ok? Pero no lo voy a hacer, tranquilo. Ya se pueden ir a comer más tardecita lo que sobró del 24 y del 25. Hermanos, obediencia. Los pastores fueron testigos de la intervención definitiva de Dios en la historia para salvar a la humanidad. Yo lo he dicho muchas veces, no hay dos historias. No hay una historia de la salvación y no hay una historia paralela a la historia de la salvación, que es el resto de la historia universal humana. No, hay una sola historia y Dios es el protagonista de esa historia. Y es la historia de la salvación humana, de la salvación de la humanidad. Esa es la única historia que se está llevando a cabo sobre la faz de la historia de la salvación. Sobre la faz de la tierra, diga conmigo, hay una historia, la historia de la salvación. Todo lo que acontece apunta hacia allá, hermano. Y los cristianos están más que entendidos que la historia apunta hacia el final determinado por Dios, y ese final determinado por Dios es la segunda venida de Cristo. No hay otra historia. ¿Lo ve? Entonces, cuando Dios marca la historia de los hombres con intervenciones, usted lo puede ver en el Antiguo Testamento, intervenciones de Dios que van marcando la historia del pueblo judío. ¿Ve? Van marcando la historia, intervenciones de Dios en juicio y en elementos de salvación, y prediciendo elementos, intervenciones de Dios. Míreme, no va a haber otra intervención de Dios en la historia para salvación de la humanidad que la que aconteció en Belén. Ya la historia allí se definió.
entró en la historia humana el poder de la vida y el poder de la resurrección en el nacimiento y en la muerte de Cristo. Los ángeles anunciaron: ha acontecido algo tremendo, que reventó alabanza en los cielos, que derramó paz sobre la tierra. Y es que os ha nacido en la ciudad de David un bebé, que es el Cristo, el Señor, el Salvador. ¿Y qué dijeron los pastores? Oye, está bonito. Está bonito, Dios intervino. No, ellos fueron a ver, diga conmigo, ver. Fueron, obedecieron la voz divina y fueron a ver la intervención definitiva de Dios en la historia. Eso es Navidad. Navidad es la irrupción definitiva de Dios en la historia de la humanidad con el Cristo y el Salvador. Nosotros llamamos a la humanidad y le decimos a esa humanidad: vengan a corroborar lo que Dios ha hecho, porque yo soy testigo de la irrupción de Dios, no solamente en la historia humana, sino en la historia personal, individual de mi vida. Dios me cambió en la persona de Jesús de Nazaret. Y te invito a que vengas conmigo para mostrarte a Cristo Jesús y se lo proclamas. Navidad es proclamación. Navidad es obediencia, para ser testigos de la irrupción radical de Dios para la salvación del ser humano. ¿Sabe? Predicar es dar testimonio, ser testigos de Cristo. Entonces los pastores dijeron: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. ¿Qué ha sucedido, hermano? ¿Qué sucedió? Y que el Señor nos ha manifestado. Ha habido una revelación, una manifestación de Dios. ¿Cómo es posible que pase una Navidad tras otra y nosotros perdamos la conciencia de esto? No es prohibido para la iglesia, hermano. Es prohibido. Desde luego que no es una Navidad, un 24 de diciembre. Es toda la vida, todos los días. Mire lo que dice el versículo 17. Y finalizo con esto. Y al verlo, cuando los pastores llegaron y encontraron al niño en el pesebre, al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿A quién? Bueno, puede ser a María y a José. Pero no solamente fue a ellos. Claro, ellos lo escucharon de primerito. Y ellos ya sabían por dónde venía la cosa. Y después de aquí se desatan una serie de acontecimientos que para clarificar el hecho del nacimiento del Salvador. Entonces, dice así. Allí, al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y fíjese bien. El 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Por eso digo que los pastores no solamente se lo dijeron a María y a José,
sino que habían testigos ahí. O ellos salieron después de ahí y empezaron a anunciar el evangelio. ¿Saben qué ha ocurrido? ¿Saben qué ha acontecido? Dios irrumpió en la historia para cambiarla con el nacimiento de un niño llamado el Cristo, Jesús Cristo. Entonces la Navidad, hermanos, es un acto de obediencia para presenciar la intervención definitiva de Dios en la historia para la salvación de la humanidad. Pero al nosotros presenciar este acto nos convertimos inmediatamente en testigos y salimos a anunciar lo que los ángeles también anunciaron. Y ahora con más profundidad, porque tenemos los 4 evangelios y tenemos todas las epístolas y tenemos todo el Nuevo Testamento, que nos hincha el contenido de nuestro anuncio. Amén. Póngase sobre sus pies. Por lo tanto, luego de haber estudiado el anuncio de los pastores, apropiémonos de todo el significado y beneficio. Recordemos 3 aspectos importantes: las características del anuncio sobrenatural, divino, glorioso, bueno, inclusivo. El contenido de ese anuncio: un nacimiento, un salvador, un señor, una señal, grandeza y humildad en pesebre. Y los resultados de ese anuncio: alabanza celestial, obediencia a la revelación de Dios y testimonio a otros, y la fe de los que oyeron el testimonio. Esos son los resultados, hermanos. Y mire, no, que Navidad, nada, que felices fiestas tu abuela, Satanás. Aquí se trata de Navidad. No, que la iglesia no está celebrando eso porque es una fiesta pagana. Pagana, abuela del diablo, chico. ¿Estamos claros? Bueno, porque esto no ha terminado, yo. El bombardeo va a seguir. Porque ahorita lo que se está llevando a cabo en la rebelión de este último tiempo contra Dios es deshacer todo lo que se le parezca a Cristo. Acuérdense que es la generación, ¿cómo le llaman a esta generación? Sí, es una generación apóstata, pero ¿qué nombre le ponen a ellos? ¿Se ponen ellos generación qué? X, generación Z. ¿Qué significa Z? Eso es correcto. Yo creo que ellos saben que son la última generación, porque después de esta no hay más. Después de esta generación no hay más, no hay más. Esta es la Z, hermano. ¿Sabe? Así que ese nombre no es fortuito, ¿sabe? Es la última. En Occidente, que usamos los números arábicos, bueno, en Grecia todavía usan los números en griego. Padre, gracias por tu amor. Gracias, Señor amado, porque nosotros como iglesia estamos claros de quiénes somos, en quién hemos creído. Señor, y en este tiempo, mientras el paganismo se ha adueñado del cristianismo, nosotros, Señor, con claridad por tu palabra, claridad por el Espíritu Santo de Dios, entendemos que este nacimiento fue crucial.